Continuamos con los grupos de educación en salud GES en el tema demencias, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Hoy, con la conferencia titulada Convivir con un paciente con demencia, tratamiento farmacológico y no farmacológico, a cargo del doctor Juan Gonzalo Gómez, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, neurólogo de la Universidad de Antioquia, neurólogo, parte del equipo de la Unidad de Demencias del Instituto Neurológico de Colombia. Buenos días. Agradeciendo al Instituto por haberme permitido compartir con ustedes este tema tan importante, porque cada vez está más presente dentro de nuestra población el problema de la demencia. Y para ello, este grupo traemos también, además de lo que se expuso inicialmente, de explicar qué es una demencia y cuáles son sus problemas, también voy a traer como algunas herramientas por parte de los médicos y otros grupos que se han determinado para poder vivir mejor con nuestros pacientes que sufren la demencia. Primero vamos a hablar acerca de los problemas que trae la demencia, de los riesgos para el paciente, las quejas comunes, un tratamiento no farmacológico, un tratamiento farmacológico y unas conclusiones que nos van a permitir tener una mejor convivencia con nuestros pacientes. Primero, la demencia trae unos problemas inherentes a ella. Eso es lo que explicaba la doctora Margarita, pero como para una parte vamos a hablar que el primer problema es la memoria. La memoria consiste básicamente en que no puede recordar adecuadamente lo que ha aprendido y no puede retener información nueva. Pierde la capacidad del lenguaje, entonces es incapaz de comunicarse con otras personas y muchas personas no le pueden entender lo que él pretende comunicarle. Entonces es muy difícil ese tipo de problemas. Otro problema, como determinaba la doctora, es el problema de las praxias, que es la incapacidad para realizar lo que antes se realizaba adecuadamente. La función ejecutiva, que es la capacidad de sacar conclusiones de una situación en la que se vive o de ser capaz de hacer unos planes a largo plazo, como de predecir el futuro y decir qué va a hacer a largo plazo. Y al final esto deriva en problemas del comportamiento, volviéndose un comportamiento inapropiado y llevando a conductas riesgosas. ¿Cuáles son estos riesgos? Porque es que nuestro paciente tiene el siguiente problema. Ese tipo de problemas lo lleva a hacer cosas que antes no hacía y este tipo de problemas pueden derivar en problemas para la salud del paciente y por demás el entorno familiar se daña llevándolo a consecuencias que pueden ser graves desde el punto de vista de vida, porque puede tener una muerte, una discapacidad o una gran pérdida social o económica porque puede deteriorar el funcionamiento familiar y el funcionamiento económico de una familia. Entonces, hablemos de nuestros principales riesgos que tenemos con nuestros pacientes con demencia. Dentro de los que debemos recalcar, las caídas. Nuestros pacientes tienen una inestabilidad y sufren caídas y al caerse pueden llevar a lesiones delicadas. Los extravíos, los pacientes se nos pierden. Siempre hemos visto cuando recorremos la ciudad algunos afiches donde se busca a un anciano que está perdido. Y eso no queremos que pase con nuestros pacientes, ni con nuestro papá, ni con nuestra mamá, ni con nuestro abuelo, ni con nuestra abuela, ni con nuestra pareja, cuando nuestra pareja sufre alguna demencia. En el caso de esto, nosotros no queremos que nuestros pacientes se extravíen y eso es un deterioro familiar muy grande. Pérdida de objetos, de citas, compromisos, pueden perder cosas muy importantes. Se han perdido dineros, objetos valiosos o han perdido compromisos que son absolutamente importantes de cumplir. Cometen negocios riesgosos. Estos negocios pueden llevarlos a tener una gran pérdida económica y deteriorar la salud económica de una familia. Y que mucha gente se aproveche de esta situación donde ellos no son capaces de calcular los riesgos de cometer estos negocios
alteraciones en la piel. Nuestros pacientes, cuando ya están en un estado muy avanzado de enfermedad, no son capaces de moverse adecuadamente ni de proporcionarse un buen autocuidado. Entonces esto lleva a que tengan lesiones en la piel o en el cuerpo que hacen que sean más dañinas y que le genere problemas de salud. Se nos vuelvan agresivos. Este problema lo narraba la doctora Margarita y lo va a profundizar la doctora Noemí, en el sentido en que los pacientes pueden tomar una agresividad verbal y no verbal o incluso física contra personas porque no la reconoce o porque se siente atacado o porque se siente en un momento donde está confuso y la única forma de responder es la agresividad. No están inmunes a problemas como tristeza, susto, miedo. Este problema también es importante intervenirlo y conversarlo adecuadamente. Y uno de los problemas más comunes es el trastorno del sueño. El trastorno del sueño que lleva a que nuestros pacientes se levanten a horas inadecuadas o que no duerman o que se la pasen dormidos, y esto hace que se altere también el funcionamiento normal de la familia. Pero entonces, cuando uno está en consulta médica, la mayoría de las veces no son los pacientes los que acuden por quejas de memoria, sino que muchas veces los traen los familiares, porque los pacientes no necesariamente perciben que tengan el problema de memoria, o cuando eso ocurre también tienen unas quejas frecuentes. Entonces, cuando uno está en consulta, los pacientes llegan y los familiares se nos quejan por lo siguiente: pierde objetos, hay que repetirle frecuentemente lo mismo, va por una cosa y no recuerda qué es o no lo trae. Esto ocurre frecuentemente cuando van a una tienda o a un almacén y no llevan una lista y se les olvida, o incluso olvidan que tienen una lista, o en el camino se pierden y no saben para dónde iban. Se pone agresivo, cree que lo tienen secuestrado o que lo van a robar porque no reconoce a las personas de su entorno. Se pone la ropa de manera inadecuada, ya había hablado la doctora de esto. Quiere salir y se extravía, entonces se pone algo violento porque no se puede, nadie lo deja salir solo, porque ¿cómo va a salir solo si no nos pierde o lo atropella un vehículo? Dice cosas inapropiadas e incoherentes, o sea, pierde la capacidad de comunicarse y dice cosas que o no son entendibles o cosas que de pronto pueden poner en vergüenza a la familia. Hace cosas que antes hacía y de manera inadecuada. Esto ocurre frecuentemente con nuestras amas de casa, que evidentemente eran muy buenas cocineras, pero resulta que de un tiempo para acá han venido con deterioro en su funcionamiento y no hacen la comida como antes era. Se le olvida echarle la sal a un alimento, deja la comida quemar porque se le olvida que la tiene ahí, cuando eso no era lo normal, o nuestros padres que de pronto eran muy hábiles para realizar algún tipo de actividad en el hogar, como arreglar algún tipo de mueble, ya no es capaz de hacerlo, entonces eso lleva a preocupaciones. Se duerme inadecuadamente y se levanta a hacer daños. Esto es frecuente, nuestros pacientes se levantan, no tienen un adecuado sueño, se levantan a las 2, 3 de la mañana, se encuentran en un entorno que no ven adecuado, empiezan a golpear cosas, a tirar objetos, tienen riesgos de caídas, o van y empiezan a esculcar la nevera, meten la ropa ahí, o hacen otro montón de cosas, o se quieren salir, o empiezan a romper cosas. Entonces eso es habitual. Habla con cosas que no existen o personas y ve cosas que no hay. Entonces alucinan, que empiezan a ver, hablan con gente que no se ve, empiezan a decir, pero vea ese perro, no hay perro. Esto no es, entonces esto también puede ocurrir. Bueno, entonces hablemos de los tratamientos. ¿Qué tipo de tratamientos hay para los pacientes con demencia? Primero, cuando hablamos de una demencia neurodegenerativa, como se hablaba de la demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente, la demencia asociada al Parkinson, la demencia frontotemporal, es claro que no hay una cura. No hay una cura que revierta los efectos de la enfermedad o que al menos detenga su proceso. Entonces hay que tener claro que esto es una enfermedad incurable
y progresiva. Por eso nosotros tenemos que adaptar nuestros tratamientos a esta situación, no esperar milagros, por lo menos de parte médica, que no debemos esperar que nuestro papá, que antes era un experto carpintero, ahora vuelva a hacer lo mismo, o que nuestra mamá, que iba al centro, hacía 3 vueltas y no se perdía, vuelva a hacer lo mismo. No, la idea es que se disminuyan los efectos de la enfermedad, disminuir los síntomas y que la familia pueda obtener un mejor control de este paciente. El tratamiento puede ser con y sin medicamentos. Incluso muchas veces la ideal es tener un patrón no farmacológico, unas medidas generales de cuidado, y otro es que el médico les prescriba algún tipo de medicamento. Una de las cosas más importantes es que no solo es el paciente el enfermo, sino el cuidador. El cuidador es un paciente, también se nos puede volver un paciente. ¿Por qué? Porque el cuidador es el que lleva la carga de la enfermedad. Muchos de nuestros pacientes no tienen una conciencia de su enfermedad, pero es el familiar que básicamente es el encargado de cuidarlo, el que es pendiente de que no se aporree, no se accidente, que reciba los alimentos, que no se huele, que no haga daños. Y este paciente este cuidador sufre esa carga porque pierde su vida, no puede salir, no puede tener unas relaciones sociales normales, pierde su independencia porque muchas veces tiene que salirse de trabajar. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y el control de las enfermedades concomitantes. Nuestros pacientes ancianos rara vez llegan a su edad con estado de salud prácticamente normal. Casi siempre tienen algún problema como hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, problemas como diabetes, problemas como colesterol elevado. Si nosotros no cuidamos este mismo problema, podemos llevar a que el paciente progrese en su enfermedad, lo que narraba la doctora, que si usted no trata los problemas generales, no espere que la demencia se mejore. Cuando uno trata la presión arterial, cuando uno mantiene a nuestro paciente con unos buenos pulmones, con un control del azúcar, con un control de todas las enfermedades que puede tener, no va a haber un adecuado control de la demencia. Entonces, vamos a hablar de unas medidas generales. Esto es importante porque con estas pautas vamos a lograr que nuestro paciente tenga una mejor calidad de vida. Establezca una rutina. Nuestros pacientes, cuando les cambian bruscamente su vida, es donde se ponen agitados, donde se confunden, donde no entienden lo que está pasando. Entonces, cuando uno establece una rutina, el paciente se siente cómodo y tranquilo. Y lo mismo para el cuidador, porque el cuidador sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Mantener la autonomía hasta donde sea posible. Esto es importante porque el paciente va progresando en su enfermedad, pero inicialmente él es capaz de ir a hacer ciertas cosas como bañarse, vestirse, pero cuando eso se vaya deteriorando, usted cada vez va ayudándolo más. No discutir. Un problema muy común en la consulta. Nuestros pacientes y nuestros cuidadores pretenden corregir a nuestros familiares con demencia, con regaños, y la verdad es muy difícil porque ellos no recuerdan lo que se les dice. Entonces no va a haber una capacidad de recuerdo de ese regaño. Entonces el paciente no va a ser útil para regañarlo, discutir, tratarlo de decir, no, es que ahí no hay el perro que usted está viendo, o yo soy su hijo. No, tranquilo, eso se tiene que calmar. Simplifique las actividades. Entre menos pasos tenga que dar para realizar una actividad, mucho mejor. Aproveche lo que antes hacía la persona. Si la persona, como les digo, tiene alguna actividad en la que era hábil, aprovéchela. Si nuestra madre era muy buena para hacer oficio doméstico, que haga los oficios domésticos hasta donde se pueda. Cuidado de los sentidos. Muchos de nuestros pacientes tienen problemas de los ojos y de los oídos, son sordos, entonces hay que hablarles claro, despacio,
para que ellos puedan entender mejor, o mostrarle objetos grandes, no darles cosas para leer chiquitas, tratar de nosotros adaptar ese tipo de problemas a nuestro paciente. Atención al lenguaje corporal, esto es muy importante porque como muchas veces nuestros pacientes no hablan bien, no pueden expresar que tienen un dolor o que algo les gusta. Entonces, noten, miren al paciente, obsérvenlo y si de pronto tiene una reacción donde uno percibe que hay un dolor, traten de interpretar a ver si hay algún dolor que le esté causando o si algo particularmente le gusta para que se lo hagamos repetidamente. Caminar, exponerlo al sol dentro de lo que se pueda y a las horas adecuadas. No tratar de sacar al paciente al sol a las 2 de la tarde cuando el sol está en lo más fuerte, sino que tratar de que él reciba el sol, que reciba pues a una hora adecuada, más o menos hasta las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, bajo la protección de un antisolar y obviamente tener que él haga algún tipo de actividad física. Identificar a nuestros pacientes. Cuando salen, estos pacientes tienen pérdidas, entonces a veces ponerles una escarapela es necesario, y sobre todo cuando salen a una actividad de tercera edad o algo, y mantener fotos actualizadas para que en el infortunado caso de necesitarlas, poner el afiche con la foto más actual posible. Entonces hablemos ya concretamente de algunos problemas, como las caídas. Evitemos las caídas, evitándoles obstáculos al paso. Nosotros tenemos muchas materias muy bonitas, muchos muebles muy hermosos, muchos cables de la luz y del teléfono, pero nuestros pacientes se pueden enredar fácilmente con ellos porque no tienen la capacidad motora que antes tenían, entonces eso lleva a caída. Si el paciente si cada vez está más deteriorada la marcha, evitar que deambule solo, alguien lo debe estar vigilando constantemente, observarlo, que no vaya a tener alguna caída o apoyarlo cuando es necesario. Usar dispositivos de apoyo, bastones, caminadores, incluso silla de ruedas cuando, por ejemplo, van a una cita donde el neurólogo y el paciente llega en silla de ruedas. Doctor, es que él camina, pero es que como hay de pronto algún obstáculo, preferimos traerlo en silla de ruedas. Absolutamente de acuerdo. Cerrar las puertas y dificultar los accesos a sitios peligrosos como balcones. Nuestros pacientes están secuestrados. Ellos ven un balcón y por ahí se tiran. Y limitar accesos a escaleras. Por favor, tenemos que usar como cuando tenemos un niño en la casa, poner algún tipo de barda para obstruir de pronto el paso, porque una caída lleva a lo que vemos en la gráfica, una fractura de cadera. Y esta fractura de cadera es mortal muchas veces. Lleva a un deterioro funcional del paciente muy delicado y a veces no se pueden operar y el paciente no se recupera del todo. Entonces, para prevenir este tipo de problemas, usemos estas precauciones. Entre otras, también debemos hablar del baño. Cuando hablemos del baño, evitar usar un material antideslizante y agarraderas. ¿Por qué? Porque el baño es una situación donde es habitual que haya un tipo de algo de resbaloso. El jabón y el agua hacen que sea más resbaloso y esto permite que haya más facilidad de caídas. Dentro de lo posible, bañar sentado. Ahorita existen unas sillas de plástico que no se deterioran con el agua y pueden bañar a nuestro paciente. Inclusive el paciente se puede bañar solo, pero sentado. Precaución con sitios como cocinas, llaves de gas y tomacorrientes, porque ellos manipulan eso y puede generar una explosión, una quemadura, una electrocución o apertura de agua. Cama a una altura adecuada, por favor, poner una altura o tener algún tipo de ayuda para que cuando nuestro paciente suba a su cama. ¿Por qué? Porque a veces hay camas muy altas y en el proceso de ellos subirse pueden también tener caídas. Mantener el suelo seco y sensores altos. O sea, mantener que no haya muchas escaleras, que no haya objetos tirados, si tenemos un niño que recoja los juguetes, que si hay algún tipo de reguero se trate de limpiar rápidamente y cuidado con los objetos punzantes y peligrosos porque obviamente a ellos pueden, por ejemplo, en la situación de agredir, pueden chuzar a alguien o aporrearlo. La comunicación con el paciente, entonces el paciente nos quiere expresar algo, nosotros se lo queremos expresar a él y a veces se nos hace muy difícil. Entonces, primero, use etiquetas. En muchas ocasiones, cuando tenemos la posibilidad, nuestros pacientes aún son capaces de leer
y pueden identificar objetos por un letrero. Entonces muchas veces hay que poner letreros en donde es un baño, poner un letrero donde es una habitación, poner letrero donde es una cocina, para poder que él sepa también dónde va a llegar, porque muchas veces ve las puertas parecidas y se confunde. Aproveche la comunicación no verbal, lo que yo les decía, observen a nuestro paciente y miren a ver qué expresiones tiene con respecto a ciertas situaciones. Usar el tacto para mostrar afecto, toquémoslo, hablemosle, no necesariamente tenemos que hablarle para expresar nuestro cariño. Evitar ambientes agresivos y confusos para el paciente. Evitar, por ejemplo, discusiones fuertes delante del paciente o evitar peleas o evitar situaciones donde haya mucho ruido. Por ejemplo, en muchas casas hay un equipo de sonido prendido, un televisor, un computador, un teléfono, un radio a la vez. Y esto puede desorientar a nuestro paciente. Hablar claro y pausado. Nuestros pacientes tratar de explicarles lentamente y en palabras lo más sencillas posibles, con frases cortas, lo que se le quiere expresar, hablarles de frente para que lo vean a uno y quién les está hablando, y a los oídos directamente. Muchas veces cuando nuestros pacientes son con problemas auditivos, se les habla directamente al oído y pueden captar mejor las cosas. Evitar las órdenes. No sé, pues nuestro papá no nos va a recibir una orden a un hijo, es muy difícil muchas veces. Y el lenguaje es agresivo, y evitar lenguaje agresivo, porque eso molesta al paciente, puede tornarlo agresivo y ahí sí evitar sus problemas. Uso de calendarios y relojes visibles y grandes. Nuestros pacientes no saben qué fecha es hoy, no saben qué día es hoy, pero si tenemos un letrero grande y un reloj grande, podemos ayudarle mucho al paciente. El sueño. Esto es un problema que para la gente es muy delicado porque hace que el paciente tenga muchos problemas y que puede tardar la dinámica funcional de la casa. Un familiar tiene que levantarse temprano y el familiar funciona hasta las 2 de la mañana. Entonces, tiene un poco de problemas del sueño también. Entonces, tratar como primeras alternativas de mantener un ritmo de día-noche. Uno de día debe estar activo y de noche dormir. Entonces, coger al paciente y mantenerlo activo durante todo el día. No dejarlo dormir, que tome siestas, porque si lo dejamos dormir entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, duerme 4 horas y se duerme a las 2 de la mañana y el paciente no tiene forma no tiene sueño, entonces va a estar activo hasta muy tarde y esto va a evitar que el paciente duerma tranquilamente. Tener una habitación cómoda. Por ejemplo, evitar los espejos en las habitaciones. ¿Por qué? Porque cuando él se levanta y ve el reflejo y no lo recuerda, no sabe quién es la persona, empieza a agitar, a gritar, a romper cosas. Entonces, evitar los espejos, muñecos, cuadros que le generen un problema, una molestia al paciente, que lo disturben. Evitar bebidas estimulantes después de las 5, evitar Coca-Cola, tinto, tés, que generen algún tipo de estimulante y que no dejen dormir a nuestro paciente después de las 5 de la tarde. Y antes de suministrar cualquier medicamento para el sueño, consultar donde el médico. Evitemos la automedicación. En las porciones y cantidad adecuada de las comidas. La comida es otro problema. Familiares quejan, doctor, es que no recibe nada de sal. Doctor, vive obsesionado con los dulces. O doctor, no come. O doctor, se quiere comer todo, esculca ollas, se come lo de los demás. Entonces, este tipo de problemas ocurre frecuentemente. Entonces, primero, démosle una porción y una cantidad adecuada. ¿Por qué? Porque tampoco podemos forzar a nuestro paciente a que coma, no, es que él tiene que comer carne porque alguien me dijo, no, evitar pues ese tipo de problemas, pues, porque lo que le guste al paciente, mantener una cantidad adecuada, no voy a darle comida excesiva o darle muy poca, evitar las temperaturas extremas, ellos no saben controlar ese tipo de cosas, entonces si le ofrecemos una comida muy caliente pueden sufrir quemaduras o muy fría, evitarla, suministrarla con una consistencia adecuada. ¿Cuál es el problema? Sencillamente es que ellos pueden tener problemas de la deglución, del tragar, y al no poder tragar, se ahogan. Entonces les damos una panela para que muerdan y entonces los pacientes tienen problemas dentales, les dan empiezan a morderse, se pueden herir, la comida les queda en la boca o lo contrario,
darles cosas muy líquidas puede llevar a problemas de ahogamiento y que la comida tenga un camino contrario, vaya a los pulmones y se provoquen infecciones pulmonares. Darle la comida despacio, eso también evita los problemas de ahogamiento. Darle alimentos que sean de su preferencia, no obligarle a comer algo que nunca le ha gustado. Disminuir la ingesta de líquidos no obligar al enfermo a comer, tal vez calmarlo, darle porcionado, darle algún tipo de suplemento vitamínico recomendado por algún médico o nutricionista, pero con calma, con paciencia, sin agresión. Disminuir la ingesta de líquidos en la noche, esto va a permitir que tenga un sueño más tranquilo. Entonces, evitar líquidos en la noche nos va a permitir que el paciente no se tenga que levantar a la 1 de la mañana en la oscuridad, caerse, tropezarse y tener algún accidente. Evitar bebidas alcohólicas y cigarrillo. Esto es importante porque la bebida alcohólica, aunque no es una contraindicación plena, es de preferencia no administrársela. Un cigarrillo también es nocivo para todos, inclusive más para los ancianos. Esto también es importante, la gran pelea del baño. Evitar problemas como no descuidar el aseo. El hecho de que él no se quiera bañar, que sea un poco negado para algún tipo, quiere decir que le descuidemos nuestro aseo. Entonces, si él es una persona, hay que cuidarlo. Mantener una rutina de aseo, no descuidar los dientes. Los pacientes todavía tienen dientes o tienen algún tipo de prótesis, mantenérsela limpia y adecuada, preferiblemente con ducha. Miren la gráfica, hay una bañera que tiene una ducha que es de las portátiles y tiene un piso de caucho antideslizante. Esto sería algo ideal, pero si no tenemos la posibilidad, bañarlo en ducha, sentado, tranquilo, que antes una bañera porque pueden sufrir más fácil caídas y ahogarse. Si se resiste, cálmenlo, inténtenlo más tarde. Si se niega rotundamente, no dejarlo sin bañar, sino con una toalla húmeda limpiarlo. Si hay pudor por parte de algunos pacientes, sobre todo, deben evitar descubrir al paciente totalmente y solamente cuando sea necesario. La puerta del baño debe estar permanentemente abierta y sin obstáculos, y tratar de que el paciente vaya al baño antes de dormir, porque eso va a permitir que no se tenga que levantar a 1 hora de la noche. El cuidador también es muy importante tenerlo en cuenta, porque no podemos dejar solo a una persona encargada del cuidado del paciente. A veces no son sino 2 personas solas, entonces pues no hay otra opción. Pero dentro de lo posible, la mayoría de nuestros pacientes tienen un grupo familiar un poco más amplio y esto nos debe permitir que debemos diversificar algún tipo de actividad. O sea, algún paciente tiene que sacarlo, otro familiar lo puede cuidar, proveer el alimento, ese tipo de cosas, porque es que si la familia le deja a alguna sola persona el encargado, esa persona se va a quemar, se va a agotar de una manera que no va a cuidar adecuadamente al paciente y se va a enfermar esa paciente. Repartir el cuidado de las responsabilidades, de los traslados y de los gastos. Una sola persona no puede asumir el gasto completo de los pañales, de la ropa, del cuidado médico, del traslado. Tenemos que repartirnos equitativamente y dentro de nuestras posibilidades. Si hay algún cuidador principal, darle un día de descanso, que esto es importante. ¿Por qué? Porque este paciente tiene una vida, tiene que salir al médico, tiene que salir a hacer alguna diligencia, tiene que hacer alguna cosa y si nadie más se puede encargar de eso, él tiene que tener un día libre también para su recreación y que descanse. Todos tenemos derecho a un día de descanso cuando trabajamos. Darle al cuidador principal, ese día debe desentenderse del problema, no estar llamando constantemente, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Cómo siguió? ¿Que la caía? ¿Usted sí le dio la comida? Calmamos. Si es llevado a un lugar de cuidados, por favor, deben permanecer visitados. Hay unos horarios, hay unas fechas, hay unas situaciones, mantener adecuadamente, entonces proveer los gastos. Todo esto que tienen los pacientes en los hogares de cuidados no quiere decir que le dejemos el problema al hogar de cuidados, porque eso no es así. Y hablemos del tratamiento farmacológico. Primero, yo creo que esto lo tengo que recalcar, y es muy importante, no automedicar. La automedicación o medicación por parte de alguien que no es médico es algo absolutamente peligroso.
peligroso en el sentido que puede haber hasta muertes por una medicación mal administrada. La historia típica: yo tengo una vecina y esta vecina me dijo que esto es muy bueno para dormir y le da una pastilla al abuelito. Ay, sí, la vecina me dio esta pastilla para el abuelito. Le dan la pastilla y este abuelito no se despierta, no tiene algún tipo de trastorno del comportamiento después de esta pastilla. Entonces tenemos algún riesgo. Puede tener riesgos como subir presión, bajar la presión, disminuir el ritmo cardíaco, la muerte. Entonces, evitemos la automedicación. Los medicamentos deben ser prescritos por un médico, solo por un médico para las indicaciones necesarias. Cuando hay algún esquema de tratamiento, evitar nosotros mismos hacer algún cambio. Siempre los cambios de tratamiento deben hacerse avalados por un médico. Ay, no, es que esta pastilla le cayó mal y yo se la voy a dejar de dar. ¡Fum! Y el pobre viejito se enferma, puede tener algún riesgo grave para la salud. No tomar decisión. Ah, no, es que yo le voy a dar una pastilla porque a mí me dijeron. No. Todos los medicamentos, cambios de medicamento deben estar avalados por un médico. Continuar los tratamientos y exámenes prescritos para otras enfermedades. El hecho de que nuestro paciente tenga una demencia no quiere decir que le vamos a descuidar la presión alta, ni le vamos a descuidar el colesterol, ni el problema de los pulmones. Hay que mantener eso también permanentemente activo, hacer la visita al médico que le controla la presión, que le controla los pulmones, para que él siga con buena salud. Y hay que tener muy claro: todos los medicamentos tienen algún tipo de efecto adverso. No hay ningún medicamento que no lo tenga, pero todos los medicamentos deben ser claramente valorados en su situación. ¿Qué significa? Si un efecto adverso es menor que el beneficio que reporta, es preferible mantener ese efecto adverso a que pierda el beneficio del medicamento. Entonces, cuando haya algún tipo de duda acerca de que si este medicamento le está presentando un efecto adverso, asesorarse por un médico antes de tomar cualquier decisión. Hay dos tipos de tratamiento: el tratamiento específico, el tratamiento que sirve directamente para el problema de la demencia. Son drogas, medicamentos que se dan para que el paciente mejore su capacidad con respecto a sus problemas cognitivos. Mejoran en algo la memoria, pero el efecto notable se ve en el comportamiento. O sea, los pacientes están más manejables, más tranquilos porque tienen mejor memoria. Y el en específico es el que corresponde a medicamentos que nos ayudan a controlar los otros problemas asociados, como el comportamiento. Hay medicamentos que sirven para calmar a los pacientes, hay medicamentos que sirven para manejar el sueño mejor, hay medicamentos que sirven para controlar los trastornos del movimiento, y esto es importante. También es importante que hay varias vías de administración, entre las que tenemos las pastillas o los parches. Ahorita hay unos tratamientos que se pueden suministrar directamente en la piel y que hacen parte pues, del esquema de tratamiento, que hacen parte del POS y que podemos suministrárselo a los pacientes. Como conclusiones: primero, no hay un tratamiento que cure o revierte las enfermedades tipo demencia neurodegenerativa. Lo más importante es mantener un control de síntomas y de problemas de la demencia, cuidar al paciente y al cuidador, y el tratamiento médico debe ser guiado por un médico, idealmente un neurólogo, psiquiatra, geriatra, y por favor, no automediquen a sus pacientes. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a responder algunas de las preguntas que nos trajo el público. Primero, si no hay un diagnóstico 100% seguro de demencia, ¿cómo puede cerrarse la esperanza de tratamiento? No se ha cerrado la esperanza de un tratamiento. Digamos que en la actualidad solamente hay una situación en la que no hemos tenido ninguna alternativa que nos haga cura o reversión del problema. La esperanza a largo plazo es que hay muchas investigaciones que se están desarrollando actualmente en las cuales se espera obtener un medicamento o algún tipo de forma de prevenir la aparición de la enfermedad o de si de pronto es posible la de revertir los efectos.
¿Hasta qué punto un paciente con déficit cognitivo puede conducir un vehículo? Primero, yo pienso que todo eso debe ser determinado más por la familia, pero desde el punto de vista médico, la recomendación es que el paciente debe evitar conducir un vehículo cuando está muy desorientado, cuando de pronto ha perdido la capacidad de reflejos. Entonces, la recomendación en general es que evitar conducir un vehículo es lo más importante. ¿Por qué? Porque pueden disminuirse el riesgo de accidentes y disminuirse el riesgo de problemas a largo plazo. ¿Es negativo que el paciente viva solo? En muchos sentidos sí, porque el paciente cada vez va a perder más el autocuidado. Si de pronto no hay la posibilidad de ofrecerle algún tipo de ayuda desde el punto de vista familiar, tiene que haber algún tipo de recurso al que se debe acudir, de pronto algún tipo de asistencia social en la cual se puede ofrecerle al paciente algún tipo de tratamiento o algún tipo de cuidado por parte del Estado, sobre todo en los ancianos que son más pobres y solos. El Estado a veces tiene la posibilidad de darles algún tipo de cuidado, pero si hay algún familiar, los familiares tienen que hacer todo lo posible dentro de sus capacidades para ofrecerle a este paciente algún tipo de cuidado, sea ellos mismos o a partir de un hogar de cuidado. Bueno, y dice, ¿qué se puede hacer para evitar el Alzheimer? Esa ha sido pues como la gran pregunta, porque muchas veces los problemas ocurren. La idea de nosotros es prevenir la aparición de la enfermedad. Ya cuando el problema está establecido, la posibilidad de recuperación es muy baja. ¿Por qué? Porque, como mostraba la doctora Margarita, el cerebro ya está muy dañado. El cerebro ya está muy dañado y ya no hay posibilidades de que ese cerebro actúe adecuadamente como antes actuaba. Entonces, la idea como tratamiento es que desde la edad temprana se obtenga algún tipo de tratamiento. Hasta ahora no hay ninguna cura probada. Dentro de las cosas que siempre se ha como hablado es que entre más activa sea la mente, menor posibilidad hay de que se presente el Alzheimer, aunque eso no es muy claro. La persona que está mejor entrenada desde el punto de vista cognitivo tiene mejor capacidad para soportar los síntomas que lleva la enfermedad. Entonces, actualmente lo único que les podría uno ofrecer a los pacientes es que sigan activos mentalmente lo más posible. Pero eso no garantiza que no presente Alzheimer, pero sí que sus efectos sean menores. Muchas gracias.